vamos a ver el doble potencial que está en tu cuadernillo, el doble potencial en la boca de nosotras las personas. Aquí dice del hombre en tu cuadernillo. Y yo quiero que tú me acompañes a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y quiero que cuando lo tengas, me gustaría ver manos levantadas, y cuando ya las vea a la mayoría con sus manos levantadas que ya lo tienen, para que me sigas con la mirada esta palabra de Dios con la que vamos a comenzar en este momento para hablar del doble potencial en nuestra boca, ¿sí? Y dice en 2 de Timoteo 2:15, ¿sí? ¿Lo tienes? ¿Ok? Muy bien. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Y quizás sea una palabra que tú digas está muy entendida, y la busqué en otra versión, en la versión viviente, donde dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces vemos que para nosotras debe ser importante esforzarnos en presentarnos delante de Dios como un obrero que no siente vergüenza delante del Señor porque usa bien su palabra. O sea, en primer lugar, para usar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, conocerla, ¿sí? Y ponerla en práctica. No podemos tener un conocimiento que no pongamos en práctica. Yo te pregunto, como mujer, ¿tú te compras un labial y lo dejas ahí guardadito en un cajón para estarlo mirando, observando? ¿Qué haces? Te lo pones, ¿verdad? Si no te lo pones, se va a echar a perder. Dice Elmer que se arranca. Se va a echar a perder. Pero nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que meditarla, no nada más leerla así, nada más por cumplir, que ya la leí, Señor. Tú tienes que meditarla, pensarla, estar viendo lo que leíste y qué vas a hacer con esa palabra cuando ya la leíste. Tienes que usarla, tienes que ponerla en práctica en cuanto te sea posible. Dice, procura con diligencia. Quiero decirte que algo que yo observo aquí en la palabra de Dios, en que dice la palabra procura. Esa palabra no te está diciendo Dios, te obligo a que te presentes delante de mí con diligencia como una obrera que no tiene de qué avergonzarse. No dice así, ¿verdad? Dios puso esta palabra importante para nosotros, y procurar es una forma de hacer un esfuerzo. Y buscando en el diccionario, es importante que tú veas lo que significa la palabra procurar, ¿sí? Dice, procura es hacer el esfuerzo para que suceda lo que expresas, ¿sí? Lo que tú, nosotros al procurar necesitamos hacer un esfuerzo. Palabras sinónimas a esta palabra de procurar es intentar, es tratar, es proponerse y es esforzarse, ¿sí? Nosotros aquí en la palabra, lo que Dios nos dice, que nosotros debemos de hacer un esfuerzo, y dice con diligencia. Con diligencia es que lo debes de hacer ¿cuándo? Para mañana, para dentro de una semana. Una persona diligente lo hace en el momento, ¿sí? Todo lo que aprendemos lo tenemos que practicar en el momento. No esperemos, así como no esperamos en estrenar el labial, estrenar una ropa, estrenar unos zapatos. Así nosotros debemos de estrenar la palabra de Dios. Debemos de procurar
hacer el esfuerzo de ponerla en práctica y se va a hacer un estilo de vida en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice, procura con diligencia presentarte aprobada. Aprobada, ¿se acuerda cuando usted estaba en la escuela? ¿Usted estudiaba por qué? Porque quería tener buenas calificaciones. Y aprobado es sacar arriba de... A ver, 5 ya he reprobado, ¿verdad? 5 ya es a la mitad. Ya no pasé. ¿Y usted se conforma con un 6? ¿Con un 7? ¿Y un 8? Un 8 es conformismo, ¿sabe? 9 y 10 son la excelencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Meditando en esta palabra. Si yo quiero estar aprobada, yo quiero tener muchos 10 delante del Señor. Entonces yo tengo que procurar estar leyendo constantemente la palabra y estar meditando en ella para tenerla guardada en la mente y en el corazón, y cuando sea necesario la pongo en práctica, ¿sí? Entonces procuro con diligencia, diga conmigo, procuraré con diligencia presentarme delante de Dios aprobada, ¿sí? Eso es como algo personal en la Biblia. Y cada vez que usted atraviese por una situación, usted piense, tengo que esforzarme en presentarme delante de Dios como una obrera aprobada que no tiene de qué sentir vergüenza. Y vamos a suponer que se le presenta saliendo de aquí, porque regularmente cuando salimos de aquí, algo nos quiere quitar el gozo, la enseñanza, la palabra. El diablo está a la puerta para que usted lo que recibió lo pierda. ¿Verdad que sí? ¿Le ha sucedido? Que sale de aquí con una palabra y dice, la voy a practicar, la voy a vivir. Y saliendo de aquí se atraviesa cualquier cosa. No necesito decirle un ejemplo. Cualquier cosa la lleva a sacarse un 0, no un 5, un 0. ¿Sí o no? Levante la mano la que les ha pasado. A ver, quiero ver. A todos, mire, a todos. Pero tú y yo tenemos que tener presente que tengo que estar delante de Dios aprobado. Si alguien me provoca, si alguien me quiere hacer enojar, usted piense, tengo que esforzarme en estar aprobada delante de Dios, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar de aquí en adelante, porque a veces cualquier cosa me va a quitar el sacarme un 10 con Dios. A veces nos queremos sacar un 10 con nuestros seres amados y con Dios está reprobado. Y nosotros tenemos que pensar, ¿será que me va a dar mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amistades? ¿Acaso ellos me van a aprobar? ¿Acaso ellos me van a dar el 10? No, no los puedo tener contentos con nada, con nada. Entonces yo tengo que procurar hacer el esfuerzo de estar aprobada con Dios. Ay, ¿por qué no tomas? Si estamos aquí en una fiesta familiar, no le vamos a decir a los pastores, pues no, pero me van a ver mi Señor y sus ángeles, ¿verdad? Y quiero estar, ¿cómo? Aprobada. Entonces, palomita, dice el Señor, ¿verdad? Que una mala palabra y usted, tan, un punto menos y así, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer, diga conmigo, esfuerzo. Esfuerzo. Nos va a costar, sí nos va a costar. Pero sabe que usted va a ver un progreso en su vida espiritual. ¿Sí? Porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchas veces, yo no sé si le pase a usted, pero cuando usted la riega y que hace algo incorrecto y viene aquí a la iglesia o está en su casa y quiere adorar a Dios, le cuesta trabajo levantar las manos porque se siente hipócrita, indigna, reprobada, ¿sí o no?
Y dice usted, no, pues no puedo levantar mis manos. Me cuesta trabajo decir, Señor, te amo cuando estoy desagradándole. ¿Sabe? Una vez yo estaba aquí y venía con algo en mi corazón que había pasado. Ni me acuerdo qué es, la verdad. Pero ahorita me acordé que me sentí en una lucha de adorar a Dios y levantar mis manos. Y el Señor me habló diciéndome, en primera, la alabanza y la adoración es para mí. En segunda, pensé, sí, Señor, pedirte perdón. Y le pedí perdón, y ese pedir perdón al Señor me quitó la culpa, me quitó lo que sentía en ese momento y pude levantar mis manos y adorar a Dios, porque definitivamente el diablo, ¿qué quiere? Que no levantes tus manos, que no le cantes, que no le adores a el Señor, porque el que quiere su adoración es el diablo. ¿Acaso no le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares? Quiere adoración. Y como no se la das al diablo, se la das al Señor, Él buscará muchas formas que tú no adores a Dios. Entonces, nosotros tenemos que practicar y no tener nada que estorbe para darle al Señor su alabanza, nada que te avergüence. Y cuando hay vergüenza, qué bueno que hay vergüenza. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está incomodando, nos está redarguyendo, nos está haciendo sentir mal para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de no caer una y otra vez en el mismo error, ¿verdad? O en el mismo engaño del enemigo, porque tú y yo tenemos que estar muy apercibidas que tu alabanza, tu adoración es para el Señor y que nada va a quitar que tú le ames, que tú le adores, que tú le busques, que tú te arrodilles para adorarle, ¿verdad? Ahora, dice en segunda de Pedro 2:21, para aquellos, ahorita lo voy a decir, como dice aquí, segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sí? A veces nosotros, cuando pasamos, vamos a suponer que batallamos con cierto pecado y caemos. Entonces a veces queremos regresar atrás, ¿no? Ya no puedo continuar en este camino porque ya la volví a regar, ya volví a pecar. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Quién crees que está trabajando para que tú caigas una y otra vez? Pues es el enemigo, ¿sí? Pero hay quienes que con facilidad dicen, no, ya no voy a buscar de Dios porque está muy complicado, porque es mucha la vara tan alta que no puedo ser un santo, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, todos en realidad no somos santos al 100%, ni al 90%, posiblemente ni al 80%, ¿verdad? Pero estamos haciendo un esfuerzo. Estamos trabajando en nuestra vida espiritual y una prueba de ello es que estamos aquí, ¿verdad? Buscando cada vez que nos congregamos de su palabra y que es necesario estar buscando de Dios todos los días, leyendo su palabra, orando, ayunando, intercediendo, o sea, haciendo muchas cosas para el reino de Dios y que nosotras estamos trabajando. Aquí dice en segunda de Pedro, lo que acabamos de leer, 2:21, dice, porque mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de lo verdadero del proverbio, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, nosotros aquí en esta palabra que también viene en Apocalipsis, me parece, nosotros
tenemos que procurar no volver a lo que hacíamos antes. Todo eso tiene que quedar en el pasado. Y sí, yo no digo que en el principio hay recaídas, pero cuando nosotros estamos constantemente buscando de Dios, no tenemos por qué volver al pasado. El perro, dice, vuelve a su vómito. ¿Se ha fijado que los perros vomitan y luego regresan y se comen lo que vomitaron? ¿Qué diría usted? Ay, qué chido, así ya no le damos de comer al perro, ¿verdad? No, dice usted, qué asco, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay personas que después de haber sido perdonadas y lavadas con la preciosa sangre de Jesucristo, vuelven a su vida del pasado, pero lo hacen con toda su voluntad, con todo conocimiento, aún habiendo escuchado la palabra, y vuelven al pasado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que perseverar buscando a Dios. Si hay una recaída y si hay otra recaída, pero usted está trabajando en lo que usted está luchando del pasado, usted tiene cada vez que esforzarse más. Y la palabra de Dios le va a ayudar a usted a tener una conciencia de trabajar en su vida espiritual. Mire, cuando vamos a un encuentro o cuando tenemos un congreso, invertimos, a lo mejor pago mi entrada, porque con mi entrada yo estoy apartando mi lugar para recibir palabra de Dios, y si es un encuentro, pues es los gastos de la comida. Pero también yo estoy invirtiendo en mi vida espiritual. Pero hay personas que dicen, ay, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y dicen, no voy porque no puedo pagar ese dinero. ¿Sabes que despreciamos nuestra vida espiritual? Porque no la estamos viendo como una inversión. Qué bueno fuera que invitáramos a 5,000 personas y de 2 panes y 5 pececillos, o al revés, que ya no me acuerdo exactamente, y oráramos y se multiplicara para no cobrarle a nadie, ¿verdad? Pero hay que pagar el lugar, la renta, hay que pagar la comida, porque hasta ahorita no se me ha presentado nadie que me diga, pastora, mire, no puedo pagar mi boleto, pero le prometo que voy a ayunar esos 3 días y no voy a comer. ¿Verdad que no? A ver, Ángeles, ¿ha habido alguna que te haya dicho eso? ¿Verdad que no? No. Entonces, vamos con la idea de voy a estar en un lugar fuera de mi casa y voy a comer y voy a desayunar, comer y cenar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos estar conscientes que nosotros necesitamos hacer cosas para invertir en nuestra vida espiritual. Estar escuchando palabra de Dios en esos días de encuentro son casi 2 días, porque es la mitad de una noche y el día completo, y el otro día casi mediodía, entonces casi son 2 días completos. Y muchos a veces en el momento dicen, no, mejor me voy de viaje fuera, no, mejor me voy al cine, no, mejor me voy con mi familia porque va a haber esto y aquello. Y yo le voy a decir algo, no le damos importancia a nuestra vida espiritual. Entonces, aquí la palabra dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque Dios es justo y Él hará justicia. Yo conozco personas que luego me dicen, pero ¿por qué si oro y le pido a Dios algunas cosas y Dios no me contesta? Y yo me quedo pensando, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? Y platicamos muchas cosas, ¿verdad? Y escarbamos, porque en realidad a veces nosotros necesitamos ponernos a pensar, ¿qué estoy haciendo en mi vida espiritual, en lo personal? Estoy invirtiendo mi tiempo de lectura para conocer del Señor, de su Espíritu, de las promesas que están aquí para mi vida, para yo orarlas, para yo pedírselas al Señor, para que Dios haga su obra en mi vida. Me estaré yo alineando a los propósitos de Dios. O sea, todas esas cosas son importantes para que nuestra vida espiritual sea llena de paz,
sea llena de su Espíritu Santo que trae amor, gozo, paz, paciencia. ¿A cuántas les falta paciencia? ¿A cuántas? Todas, levanten la mano, todas. A todas nos falta paciencia. Entonces, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Cuántas veces la fe en los tiempos difíciles te das cuenta? No tengo mucha fe, ¿verdad? ¿Nos pasa? ¿Sí o no? ¿O soy yo la única pecadora? ¿Verdad? Que donde dices, ay, no, creo que me estoy mal, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos cada vez adentrarnos más a buscar más del Señor. Este versículo que acabamos de leer implica conocer la verdad de Dios y nos conlleva a una mayor responsabilidad. Apartarse de ella después de haberlo conocido tiene consecuencias más graves que no hubiera conocido nunca, ¿sí? Fíjese, en el libro de Mateo hay un versículo que no lo traigo ahorita, pero se lo voy a encargar que lo busque para que sea una tarea, que dice que mi estado postrer, o sea, mi estado de después, si yo me aparto de Dios, es peor que el primero, ¿sí? Es decir, yo llego a Cristo mal espiritualmente y yo empiezo a buscar de Dios. Si yo me aparto de buscar a Dios, mi vida después de apartarme será peor que la que yo traía antes. Porque dice ahí en ese mismo versículo más adelante que viene un espíritu, el espíritu que salió, el que ya salió, los espíritus que traíamos y que salieron porque usted recibió a Cristo, porque Cristo empezó a hacer su obra en usted y empezó a hacer un cambio en su vida personal, en su vida espiritual. Su estado postrer, o sea, después de haber dejado a Cristo, va a ser peor que el primero, porque ese espíritu va a decir, va a invitar a otros 7 espíritus peores que él y le va a decir, vénganse, los invito a una pachanga. Y quiere entrar en la persona que se apartó. Esa persona que se aparta recibe el espíritu que salió, porque va a regresar, porque va a encontrar, si usted sigue buscando a Dios, va a encontrar su casa, porque dice la Biblia que es su casa adornada, limpia y adornada. Pero en cuanto esa persona se aparte de buscar de Dios, ese espíritu viene con 7 peores y entran. Entonces, yo he visto personas que se han apartado y su vida es peor que la que era antes de conocer a Cristo. Y esa es una verdad espiritual que necesitamos conocer para no volver atrás. Y que tú tienes que meditar cada vez que yo busco a Dios. Mi vida tiene que estar siendo limpia, sana, mejor. Dios siempre me va a llevar a más, nunca a menos. Siempre me va a llevar a ser una persona que glorifique a través de su vida a Dios. Ahora, el apartarse de Dios es una forma de apostasía. Y aquí la Biblia también habla de la apostasía, habla de los falsos maestros y sus seguidores. A veces hay personas en la iglesia que están, y ya que hacen un grupo de personas y se quiere salir, muchas veces no se van solas, se llevan a gente. Y esa es una forma en que las personas que caen, ¿qué personas creen que son las que caen en una trampa así? Son personas que habían conocido la palabra de Dios, pero han dejado de buscar a Dios o no están bien informadas con la palabra. Y siguen a esas personas que se rebelan. Siguen a esas personas por su sabiduría, por su inteligencia, por su astucia, una astucia incorrecta. Y lo siguen. Y la Biblia nos advierte de la apostasía, porque lo que busca el enemigo es sacarte del lugar donde Dios te ha plantado, del lugar donde estás aprendiendo, del lugar donde estás recibiendo palabra de Dios y tu espíritu se está alimentando. Eso buscará el enemigo en todas las iglesias. Y la prueba está que a veces andamos algunas personas de iglesia en iglesia, ¿verdad?
Pero nosotros tenemos que estar en un lugar donde yo me debo de alimentar, donde yo empecé a crecer, donde yo empecé a aprender y seguiré aprendiendo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos advierte de la apostasía. Una vez que el enemigo te saca de la casa de Dios, lo que va a buscar es que tú ya no creas, ya no busques del Señor, porque tu fe se debilita. Porque quizás al lugar donde vas, a lo mejor encuentres palabra de Dios, pero a lo mejor vayas a un lugar donde no está todo lo que debería de estar para que tú te sigas alimentando, ¿sí? En la Biblia, vamos a poner un ejemplo, no solamente te pido que lo anotes y te lo encargo de tarea que lo leas en casa porque quiero avanzar. En el libro de Números, capítulo 13 y 14, recordarán que Moisés mandó a unos hombres a Canaán y eran unos espías para que reconocieran el lugar donde iban a habitar ellos, porque el Señor, recuerden que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Moisés los envía a unos hombres como espías para que observaran la tierra, para que vieran sus habitantes y todo eso, ¿verdad? Pero más que nada, lo más importante es que vieran el lugar. Y cuando ellos regresaron, las palabras de estos hombres fueron incorrectas, ¿sí? Fueron palabras que marcaron algo para ellos. Quizás, usted sabe que usted va a un lugar, Dios nos dice, ve aquí, y usted va, y usted puede ver con sus ojos espirituales, pero también puede ver con sus ojos carnales. Qué bueno que lo dijo, ¿sí? Entonces, fíjese las palabras de estos hombres en el capítulo 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí grandes gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, y a nuestro parecer, fíjese, a nuestro parecer, como langostas, y así les pareceríamos a ellos. O sea, sus palabras de estos hombres, donde Moisés los envió a ver la tierra, ellos vieron otras cosas. Ellos vieron estos hombres gigantes y al lado de ellos, pues, ay, somos unas langostitas, ¿verdad? Al lado de ellos, unos gigantones. O sea, en lugar de ellos hablar bien de la tierra, de lo que les mandó Moisés a ver, a observar, ¿verdad? Al lugar donde iban a ir, ellos hablaron de otras cosas y hablaron mal de lo que vieron. Entonces a veces tú puedes ir a algún lugar y tú hablar mal de un lugar donde a lo mejor tú no vistes con tus ojos espirituales. Porque recuerden que Dios los mandó a ese lugar, ahí iba a ser el lugar que Dios les estaba entregando, de un lugar donde Dios ya tenía pensado o planeado bendecirlos, ¿sí? Pero ellos con sus ojos carnales pues hablaron mal del lugar y hasta se compararon ellos mismos. A veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí o no? Nos comparamos con las personas y eso va a traer a tu vida, ¿qué va a traer? Menosprecio a tu persona. Te vas a sentir mal, ¿verdad? Y nosotros no podemos compararnos, pero tampoco nosotros podemos hacer lo que hicieron estos hombres. Recordará otro ejemplo en Primera de Samuel capítulo 17, donde David se paró enfrente, bueno, estaban el pueblo de Israel, sus guerreros, con el paladín. A ver, vamos a Primera de Samuel capítulo 17 y yo lo que quiero que veamos de aquí es algunas cosas, algunos detalles. Aquí David, sabemos en este mensaje donde
llega David, su papá lo envía a que lleve alimentos a sus hermanos, los hermanos lo regañan porque estaba allí y él empieza a escuchar las palabras que este hombre dijo hacia el pueblo, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 8, era un paladín llamado Golián y llevaba un casco y estaba bien armado. Y él insultaba al pueblo de Israel. Y dice en el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiera pelear conmigo, fíjese, si él pudiera pelear conmigo, o sea, se sentía el gigantón muy fuerte. Dice, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre para que pelee conmigo. Y bueno, sabemos que Saúl se turbó, se preocupó, y luego vino David y las palabras que el enemigo a través de este gigantón decía aquí vamos más adelante, dice en el versículo, bueno, sabemos que Saúl le dio todas las cosas que necesitaba para enfrentarlo, pero era muy grande y le estorbaba a David para pelear contra este filisteo gigante, ¿verdad? Y David lo enfrenta, pero sabemos que lanza una piedra, sí, con su honda y le da en la cabeza, ¿verdad? Pero las palabras, y las ando buscando, nada más que aquí tengo subrayado 43. Las palabras del enemigo. Y dijo el filisteo, 43, el filisteo David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos del filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Sí? Entonces, fíjese, sabemos que David enfrentó a ese gigante, pero el gigante provocó al pueblo de Dios, a Israel. Y muchas veces el enemigo utiliza palabras en nuestra contra y él lo que hace es intimidarnos, meternos miedo. Palabras de intimidación, palabras de provocación, nos mete miedo. Más David, ¿qué hizo? Siendo un jovencito de 17 años, sin ese traje que usaban los guerreros para pelear en contra de un gigantón, y no tuvo miedo. Entonces nosotros muchas veces le tenemos miedo al diablo, ¿verdad? Yo venía meditando, a veces tenemos miedo de cosas que nos impiden hacer muchas cosas, ¿sí? ¿Miedo a qué? ¿Al futuro? Miedo, a ver, dígame, ¿a qué ha sentido miedo? ¿A que alguien que usted ama tanto se muera? ¿Miedo a equivocarse? ¿Miedo a que te va a faltar para alimentarte? ¿Miedo para que tengas dinero para pagar la escuela de tus hijos? ¿Miedo a quedarte sola? Porque a veces tenemos temores
que no contamos, que no decimos, o que algo le va a pasar a tus hijos, ¿verdad? Que te va a dar a un accidente o que alguien les pueda hacer algo. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha violencia y ya nos da a veces miedo hasta salir, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que hacer lo que David. ¿Qué hizo David? Enfrentó a ese temor, a ese gigante que le lanzó palabras, que lo retó, que lo quiso hacer esclavo, porque le dijo, si ustedes ganan, o sea, yo voy a ser su sirviente junto con la gente, ¿verdad? Y si nosotros ganamos, ustedes son nuestros sirvientes. Ahí dice palabra de esclavos, me parece, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿qué quiere el enemigo hacer de nosotros? Que seamos personas miedosas, personas inseguras, personas que no avanzamos, pero sabe que tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios. David declaró la palabra de Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy en día yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Yo vengo en tu contra y no me vas a hacer nada. Es más, en el nombre de Jesús, espíritu de miedo te vas, de mentira, de intimidación, no te tengo miedo, mi Jesús está conmigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a esforzarnos, a vivir y a poner en práctica la palabra. No me puede usted decir, pastora, ore por X, cuando usted puede orar. Cuando usted puede, mire, yo le voy a ser bien honesta, cuando la primera vez que yo oré por alguien y Dios usó mi vida, me sentí feliz, contenta y dije, Señor, de aquí en adelante, aquí vamos a andar, ¿verdad? Orando por las personas. Porque sabes que Dios te puede usar para que una persona sane. Dios te puede usar para que tú le hables a una persona que tiene miedo y que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo estuve como tú, me daba miedo, pero me atreví a echar fuera de mi vida el miedo. Y empecé a avanzar en Cristo. La palabra de Dios me da fuerza, la palabra de Dios me anima, la palabra de Dios me alimenta, la palabra de Dios me lleva a vencer lo que yo sienta, lo que yo piense. No tengo miedo de lo que pueda venir. David en uno de sus salmos dijo, no tendré temor, nadie me podrá hacer frente. Y sabes que a veces nosotras tenemos temores, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enfrentar nuestros temores porque el enemigo lo que busca, dice aquí el tema que estamos viendo, el doble potencial en la boca del hombre. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que enfrentar lo que sentimos, lo que pensamos. Yo estoy segura que muchas de ustedes no dicen lo que piensan, pero aquí en el pensamiento puede haber miedos. Miedo a que le pase algo a tu esposo, miedo a que le pase algo a tu hija, a tu hijo, miedo a que pase algo en la ciudad, miedo a la economía, miedo a este 2026 que acaba de comenzar, miedo a lo que la gente está poniendo en las redes sociales de lo que va a venir, ¿verdad? Yo te voy a decir algo que te va a ayudar mucho. La verdad nadie la tiene, nadie la tiene. La única verdad la tiene el Señor Jesucristo. En la Biblia dice que nadie sabe cuándo ha de venir el Señor. Nadie. No tiene ni el día ni la hora. Así es que si tú ves por ahí, no sé, una persona diciendo, el tal día se va a acabar el mundo. El tal es mentiroso porque nadie lo sabe. El tal no está diciendo la verdad porque la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas han pasado que están escritas en la Biblia y que tú dices, verdaderamente la palabra de Dios está actualizada, ¿verdad? Hay cosas que están aquí que se están cumpliendo, no porque lo dice Madame no sé qué o Chicharrito lo bolsearon, ¿verdad?
O sea, ninguno de ellos tiene la verdad. La verdad está aquí en la Biblia. Aquí está. Entonces, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo con esas cosas. Porque aparte, eso sería como la bolita mágica a la que gente acude con la brujería y con cosas que a Dios no le agradan y que ahí los espíritus pueden aprovechar para entrar en nosotros. Porque si tú pones tu fe y tu confianza en lo que dicen las redes sociales, entonces tú estás dejando de lado lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer y confiar y que hay mucha promesa de parte de Dios, ¿verdad? Para ayudarnos a bendecir al Señor. El siguiente inciso habla de bendiciones o maldiciones. Y está la visual 8, por favor, la visual 8. ¿Sí? Bendiciones o maldiciones. Mire, en medio, en esta visual vemos que dice el hombre. Nosotros como personas hacemos avanzar o el reino de oscuridad o el reino de luz. El reino de oscuridad avanza a través de maldiciones que nosotros pudiéramos tener como familia o como personas. Ahora usted va a decir, ¿cómo puedo saber sobre la maldición? Vamos a ir viendo más adelante sobre bendiciones y maldiciones. A partir de este momento vamos a hablar de cosas que nos van a ayudar a romper con las maldiciones que están en nuestra contra, ¿sí? Pero que a través de la palabra nosotros necesitamos tener el conocimiento para avanzar con la palabra de Dios. Fíjese, el reino de luz avanza y mire donde dice palabra mayor, que la Biblia, la palabra de Dios es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos ayuda a tener la bendición que viene de parte de Dios por las promesas que nos ha dejado aquí en su palabra. Ahora dice en Santiago 3:10, por las palabras el reino de la luz avanza, ¿sí? Ya sea que tú avances poniendo en práctica lo que has aprendido. Si tú practicas lo que has aprendido, el reino de Dios avanzará. Pero si tú lo dejas en solamente conocimiento, el reino de las tinieblas avanza. ¿Sí? Si tú no te estás edificando con la palabra de Dios. Por eso nosotros insistimos con los cursos, para que tú aprendas a orar, aprendas a ayunar, aprendas el por qué me bautizo, que aprendas el por qué tantos libros en la Biblia, por qué Dios nos tiene con tantos libros en la Biblia. Me hubiera dejado nada más uno y hasta me lo aprendo de memoria, ¿verdad? No, hay mucho que aprender aquí. Entonces, Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto, ¿qué dice ahí? Esto no debe de ser así. Es un no de Dios. Yo no puedo estar hablando bendición y maldición. ¿Sí? Dice aquí en su palabra, esto no debe de ser así. Yo tengo que hablar palabras de bendición. Yo tengo que corregir mi vocabulario. Yo tengo que dejar de hablar palabras que son en mi contra y en contra de los demás. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, hay personas que a lo mejor dicen maldiciones. ¿De qué sirve maldecir a las personas? Quizás en un momento de enojo dices, ay, pues ya me desquité, me desahogué, pero Dios no quiere eso. Aquí dice que de una sola boca, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Sí? Yo tengo que escoger decir palabras de bendición. Porque recordemos, bendito el que bendice y maldito el que maldice. Si yo maldigo, esa maldición se me regresa. Pero si yo bendigo y de una forma correcta, porque yo puedo decir, que Dios te bendiga, ¿verdad? Si viene enojada. Entonces esa misma bendición así que lanzaste, viene contra ti, ¿verdad? Entonces
No está bien, lo digo una y otra vez porque a veces puede ocurrir, ¿verdad? Somos carne, nos cuesta trabajo vencer esta boca, lengua, veneno mortal, inflamada por por el infierno, y Dios quiere que nos esforcemos. Proverbios 2, vamos a leer del 1 al 15. Proverbios 2, y aquí vamos terminando el tema de hoy. Dice, a ver, quiero que llegue a Proverbios 2, del 1 al 15. Es un proverbio muy bueno, muy importantísimo para nosotros. Dice, excelencias de la sabiduría. ¿Lo tiene? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, ¿en dónde tienes que guardar los mandamientos? Dentro de mí. Entonces, ¿lo tengo que leer? ¿Sí? Estos mandamientos, ¿sí? Y recibir, ¿verdad? Los mandamientos y vamos a guardar en la mente y en el corazón, ¿sí? Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Subraya el temor de Jehová, por favor. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quién le da la sabiduría? A los rectos, no a los, ¿verdad? A la gente mala ni a la gente chueca, como dijo aquí mi hermana. Es escudo a los que caminan rectamente. O sea, el escudo, fíjese, ¿para qué es el escudo? ¿Para qué es el escudo? Para protegerte de todo dardo del enemigo, ¿sí? De todo ataque del diablo. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare, ¿en dónde? En tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Fíjese qué importante es que tú y yo busquemos todo esto en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la sabiduría y la inteligencia no las adquieres en la escuela, no las adquieres en la universidad, las adquieres a través de la palabra de Dios y lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos enseñe y nos revele de su palabra, ¿sí? Y de paso va a traer a nosotros, ¿qué se le quedó? Sabiduría, temor de Dios, prudencia, que nos hace falta a muchos, si no es que a todos. ¿Qué más se acuerda? Conocimiento, inteligencia, ya lo dijimos, ¿sí? Sí. Justicia, juicio, equidad y andar en un buen camino, en el mejor de los caminos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escoger andar en el camino del Señor. Y para eso cada día necesitamos orar, buscar al Señor, leer su palabra y hacer el mayor de los esfuerzos. Y la ciencia fuere grata a tu alma. En el 10. Y la ciencia fuere grata a tu alma.
Pues yo pienso que aquí se refiere al conocimiento de Dios, porque la ciencia habla del conocimiento, ¿verdad? Al hablar aquí de la sabiduría de Dios. Porque si te fijas en todo el proverbio, habla de la sabiduría, de la inteligencia que Dios da a cada persona. Entonces la ciencia es conocimiento de Dios, ¿sí? Aquí cuando habla de ciencia, también me habla de que yo tengo que estudiar su palabra, ¿sí? Porque cuando tú la lees de corrido o por cumplir, y tú te pregunto, a ver, ¿quién leyó hoy un versículo de la Biblia? Hoy, temprano. 2:23, ¿de qué? Ajá. ¿Y de qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? Sin ver la Biblia. No, te faltará. Sí, así es. Entonces, cuando yo leo la Biblia y yo retengo su palabra, Dios te va a dar una revelación de ella. Y eso es ciencia. Acuérdense en los dones que da el Señor en Corintios, Primera de Corintios 12, donde dice que uno de los dones es la ciencia, ¿sí? Cuando Dios revela algo, es algo de ciencia de parte de su espíritu, porque revela algo para lo cual Dios nos está enseñando algo. A mí me pasa que leo la Biblia, me meto al baño y empiezo a pensar en la palabra. Siempre hay algo que Dios me enseña de lo que acabé de leer. O sea, Dios no se queda con nada. Cuando tú y yo leemos la Biblia, Él nos va a enseñar muchas cosas que están allí, y que tú y yo vamos a tener una revelación de esa palabra, pero directamente de parte de Dios. ¿Sabes? Yo sé porque hace muchos años, cuando yo no leía la Biblia, mucha gente no lee la Biblia porque decían, es que en la iglesia no me permiten leer la Biblia porque yo voy a caer en confusión. O sea, cuando tú lees la Biblia nunca caerás en confusión. Al contrario, el mismo Señor, al ver que tú tienes interés por escuchar su palabra, que te interesa su sabiduría, que te interesa su palabra, Él te va a traer revelación de lo que tú leíste. Ahora te llevo al principio de las escrituras, Génesis. El diablo engañó a Eva con un versículo que está escrito allí. Le dijo, y conocerás el bien del mal, no te vas a morir, no te vas a morir. Pero vamos al capítulo para que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Sí. En el 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Acuérdense que el enemigo la hizo creer que no se iba a morir, pero al desobedecer a Dios, ella iba a tener conocimiento de lo bueno y lo malo. Ellos perdieron la pureza. ¿Qué tienen los niños? Esa palabra, inocencia. Perdieron la inocencia al desobedecer a Dios. Hoy en día tú puedes leer la Biblia, y si tú has perdido la inocencia, yo creo y confío que Dios nos puede devolver mucho de lo que hemos perdido, porque Dios restaura, porque Dios sana, porque Dios liberta. Porque cuando tú lees la Biblia y Dios sabe que tú tienes un interés a conocerlo a Él, a estar con Él, Él nos va a revelar muchas cosas. Y así como Eva quiso alcanzar la sabiduría, esa sabiduría ya la tenía con Dios, pero el diablo quiso arrebatar eso. No es la misma sabiduría la del diablo, porque el diablo sabe los secretos de Dios. Lo dice en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Él tenía sabiduría, pero al desobedecer al Señor, él engañaba y seguirá engañando a la humanidad. Sí, la usa para mal, exactamente.
Pero tú y yo, el Espíritu Santo nos va a alertar a reconocer cuando proviene de Dios y cuando no proviene de Dios. Y eso es ciencia, porque Dios te va a revelar a ti. Quizás muchas veces nosotros no podamos entender o comprobar, pero el Espíritu Santo da convicción, ¿verdad? De que no es de Dios. Sí. El conocimiento de su palabra se refiere a la ciencia de Dios, porque en los dones, vamos a Corintios, que me gusta que pregunten, porque eso nos lleva a aprender más. ¿Sí? Sí. Dice en el 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjese, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Es este, ¿sí? Es al que se refiere Dios. Y fíjese, viene del Espíritu Santo, ¿sí? Es el segundo don mencionado en este libro. Según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es ese uno? El mismo Espíritu, aquí lo contesta, ¿verdad? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Señor quiere, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios, aquí en la Biblia nos lo describe, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, sí, exactamente. Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero no ponen en práctica su palabra. Queda solamente en un saber mucho y no vivir nada. Y eso Dios lo ve, ¿verdad? Y Dios pesa los corazones, y lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que tener un corazón para con Dios. Porque quizás yo puedo engañar a mi hermana, a mi hermano, al pastor, a mí, ¿verdad? A todo el mundo de que sé mucho. Pero aquí lo más importante es que yo lo que sepa, Dios lo sepa. Y lo busquemos porque nos interesa el Señor y su palabra. Y que sea Él el que nos esté dando de su palabra ese conocimiento, esa ciencia. Mire, hace mucho tiempo, le voy a platicar por lo que dice aquí de los dones. Hace mucho tiempo mi esposo, cuando estábamos al principio, que se daba el curso donde vienen, creo que el curso básico 1 del Espíritu Santo. Entonces mi esposo siempre pedía que fuéramos varias personas para orar para que recibieran del Espíritu Santo. Entonces la persona que daba el estudio, pues lo terminó, lo dio, y ya estábamos al final allí para orar por las personas. Entonces yo empecé a orar por las mujeres y mi esposo se encargó de los hombres. Y esto lo hacemos por el cuidado y la atención que debemos de tener hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Pero cuando yo estaba orando por las mujeres, me brinqué a una mujer, me la brinqué. Y terminé de orar, y al final la chica me dijo, ¿por qué no oraste por mí? Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando yo estuve enfrente de ti, el Espíritu Santo me dijo, no ores por ella. Y seguí orando por las demás. Y me dijo, ¿y por qué no? Y le dije, yo pensaba platicar contigo al final. Y le dije, yo también me quedé con la duda de por qué. Pero cuando yo estaba platicando con ella, Dios me empezó a mostrar en ella algunas cosas, así en ella. Y yo le dije, el Señor me dijo que a ti no te importa, que tú estás aquí porque te mandaron. Y tú vives así, de lo que Dios me estaba mostrando, ¿verdad? Y la chica se enojó y se fue. Después viene su jefa conmigo y me busca, y Dalia, ven. Es que mira, esa chica
es una empleada mía del negocio y yo a mis empleados los mando a tomar los cursos porque yo quiero que la gente se capacite, no solamente físicamente, porque ellos tienen un negocio si lo digo, van a dar con quién es, pero un negocio deportivo. Entonces me dijo, yo les he puesto que tienen que venir y para mí cuenta mucho el que reciban los cursos. Pero se enojó conmigo porque dice que yo te dije a ti su vida. Y le dije, no, pues tú nunca me dijiste nada. Y efectivamente ella iba obligada, ¿verdad? Pasó mucho tiempo y regresó esa chica y me dijo, así vivía yo como me lo dijiste. Eso es palabra de ciencia. ¿Sí? Dios te revela la condición de las personas. Dios te revela cosas muchas veces en tu vida y esa es palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a dejar de hacer cosas que tú muchas veces crees que están bien, o muchas cosas que hacemos o dijimos o hicimos que creemos que están bien, pero a los ojos de Dios no están bien. Entonces sí necesitamos tener conocimiento de su palabra, alimentar nuestro espíritu. Y yo lo que te puedo decir es que tú vas a crecer, pero Dios te hará crecer a ti. Él verá tu hambre por Dios, tu deseo de conocerle, de amarle, de servirle. Muchas de nosotras le servimos a Dios porque le amamos, pero muchas de nosotras le servimos a Dios porque le tengo que servir al Señor, si no, no puedo estar en el ministerio de... Y ahí empezamos, ¿verdad? A nombrar cada ministerio. Pero sabes que Dios lo que quiere es que su reino avance, ¿sí? Que su reino sea dado a conocer a través de lo que pensamos, decimos y hacemos. Y yo te voy a pedir que te levantes de tu lugar porque vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor, porque en nosotros tú has puesto un doble potencial de poder corregir nuestra manera de hablar. Hemos leído lo que dice Santiago a través de lo que nuestra vida habla, Señor, nuestra boca. De la abundancia de lo que hay en nuestro corazón hablamos. Y tú nos pides a nosotros, Señor, que procuremos hacer el esfuerzo de presentarnos delante de ti como mujeres de las cuales no tenemos nada que avergonzarnos. Y si hay algo, amada hermana, que tú te has avergonzado, que lo has callado, que es un secreto, quiero decirte que el enemigo usa ese secreto para oprimirte, para que tú sigas viviendo una vida a medias, herida, lastimada, afectada. Pero hoy yo te animo a que vengas delante del Señor y le digas, Señor, perdóname, en mi vida crucé por esto, hice esto, lastimé a X, a Y, a Z. Y tú hables con el Señor que te ama y que quiere que te presentes delante de ti, delante de Él, perdón. Delante de Él, preséntate aprobada. Él te perdona. Y Él borra tus pecados, Él borra tus rebeliones, Él borra tu pasado, porque lo que quiere es que tú te presentes delante de Él a partir de ahora como una mujer aprobada por Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia que extiende hacia nosotros cada día. Hoy, Señor, me presento ante ti, Señor, para pedirte perdón. Perdón, Señor, porque batallamos muchas veces en poner en práctica lo que aprendemos, porque nos cuesta trabajo, Señor. Quizás vemos más importante nuestras labores, nuestros quehaceres, Señor, que buscarte a ti cada día, Señor. Y cada día trae su propio afán. Cada día, Señor, el trabajo de la casa, el trabajo, nuestros quehaceres no pueden ser más importantes que buscarte a ti, que conocerte a ti, Señor. Hoy venimos delante de ti para ponernos a cuentas contigo y pedirte perdón, Señor. No podemos volvernos atrás, Señor, cuando te estamos conociendo. Al contrario, Señor, renuncio a la idea de apartarme
de tu camino, Señor. Si tú lo has pensado, amada hermana, en alejarte de buscar a Dios, este es el momento para que tú rompas ese lazo de la cual el diablo te puede tener atada. Porque el enemigo buscará que tú dejes de buscar al Señor. Y hoy yo te animo a que allí en tu lugar tú le digas: Señor, o en donde quiera que tú estés o que vayas, yo renuncio a la idea de separarme de ti, Señor, de dejar atrás este pensamiento, renuncio a la idea de apartarme, de andar contigo, Señor, de buscarte, de acercarme a ti, Señor, para conocerte más. Hoy yo me comprometo contigo, Señor, contigo, de amarte, de buscarte. Señor, hoy yo me acerco a ti, Padre, porque el enemigo ha puesto pensamientos de miedo. Hoy yo renuncio a esos pensamientos de miedo, Señor, de miedo a perder a mis seres queridos, de miedo a depender de mi esposo, de miedo de depender de mis hijos. Si algún día yo me encuentro sola, sé que tú estás conmigo y que no me dejarás y que no me desampararás, Señor. Hoy yo renuncio a todo tipo de temor, quizás a la falta de cosas como la casa, como del sustento, como de todas aquellas cosas que me dan soporte a mi vida, Señor. Hoy mi dependencia es por ti, Señor, y para ti. Sé que tú proveerás todo lo que me hace falta, Señor. Hoy, Señor, yo desecho de mi mente, rechazo, arranco de mi pensamiento todo miedo, toda inseguridad. En el nombre de Jesús, hoy yo desecho toda idea de no poder seguir adelante, Señor. Hoy yo renuncio a esos pensamientos que me afligen, que me oprimen, Señor. Hoy ya no dejaré que el enemigo me esté oprimiendo con esas falsas ideas. Y le digo: Satanás, te vas de mi mente, te vas de mi vida. No me vas a echar mentiras nunca más, porque ahora Cristo está conmigo. Y Cristo me da muchas promesas en su palabra, me da sabiduría, me da dirección, me da propósito en mi vida. Yo sé que mi vida tiene propósito y mis propósitos están en las manos de Jesús, están en las manos del Rey de Gloria. Y hoy, Señor, te doy gracias por permitirme vencer las maldiciones. Hoy, Señor, yo decido hablar palabras de bendición, decir palabras de bendición. No me dejaré vencer por ninguna maldición que haya en nuestra vida. Y si en mi vida hay maldición, en el nombre de Jesús la desarraigo desde la raíz. Toda maldición de palabra hacia mi vida, hacia mis esposo, mis hijos, lo arranco de raíz y la lanzo al lago de fuego en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro palabra de bendición a mi vida. Soy una mujer que se esfuerza para estar delante de ti, Señor, como una mujer aprobada, como una mujer que vive para agradarte, como lo dice el libro de Hebreos, Señor, para agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres, Señor. Hoy yo camino en tus caminos, Señor, en obediencia a tu palabra. Hoy yo me alineo, Señor. Hoy alineo mi boca, hoy alineo mis palabras a la obediencia en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.